Hola, hoy te traigo un hechizo para que una persona te pida perdón. Este hechizo es para cuando has tenido una situación tensa con una persona que ha formado parte de tu entorno, ha tenido contigo algún tipo de relación familiar, amistad, sentimental, sea el tipo de relación que sea, y pues han surgido una serie de acontecimientos en los que tú sientes o crees que esa persona te ha hecho daño. Y entonces quieres o necesitas que esa persona vuelva a ti y reconozca el daño que te hizo. Es decir, es para eso, no es para que nadie venga de rodillas a pedirte perdón, no es un hechizo para doblegar a nadie, porque ahí estaríamos entrando en el terreno de la magia negra. Y yo solo practico y solo te voy a hablar de magia blanca. Es decir, si este hechizo lo haces, el mismo, lo haces para doblegar a una persona, para que se arrastre, para que se humille, para pedirte perdón, estarás haciendo magia negra. Pero con la magia blanca, como no se debe hacer nada en contra de la voluntad de nadie, este hechizo lo que va a provocar es que esa persona que te hizo el daño, pues de alguna manera se disculpe, reconozca su error y podáis arreglar la relación o la situación que había entre vosotros. Quiero que esto quede muy claro, porque depende de cómo lo hagas, entras en un terreno oscuro o no entras en un terreno tan oscuro. Para hacer este hechizo lo tienes que hacer sobre un altar, y como todos los rituales y todos los hechizos, tenemos que tener representados el agua, el fuego, el aire y la tierra, y los reinos, el reino vegetal, el reino animal, que lo represento con esta pluma, y el reino mineral. Y los materiales que se necesitan para hacer el hechizo para que una persona te pida perdón es una cebolla. Vas a necesitar también cordón blanco de algodón, aceite de oliva, tiene que ser de oliva, porque el olivo o la rama del olivo sabemos todos que representa la paz. Entonces, pedir perdón para que haya paz, el aceite debe ser de oliva. Y también un papel blanco y lápiz y cerillas de madera. El primer paso, como en todos los hechizos y en todos los rituales, escribes una oración pidiéndole a quien tú le tengas fe, pues que fulanita de tal o menganito de tal, el nombre completo de esa persona y la fecha de nacimiento, ojo, nombre completo y fecha de nacimiento. Pues que esa persona reconozca su error, te pida disculpas. Bueno, pues tú ya escribes ahí tu oración, como te digo, pidiéndole a quien tú le tengas fe, tu oración completa. Te expresas tú a tu manera y al final lo firmas y pones la palabra gracias. Reservamos ahí la petición. El siguiente paso es con la cebolla. Una cebolla medianita, esta no es ni muy pequeña ni muy grande, pero puede ser también con una cebolla pequeña y puede ser con una cebolla grande. El tamaño es lo de menos. En la parte más estrecha de la cebolla tienes que hacer un corte y sacar el corazón de la cebolla. Primero lo cortamos así. Y ahora todo el interior se lo vamos a quitar. Voy a coger un plato para ir echando todo lo que voy sacando de la cebolla. Y cortamos también esa parte de ahí. Queda más o menos bien. Hemos dejado ahí el agujerito en medio. Bueno, pues el siguiente paso es la petición, y cortamos un trozo de mecha
que sea más o menos, que tenga la largura que tiene de alto la cebolla. Y ahora doblamos la petición por la mitad, con las letras hacia adentro. Y la enrollamos alrededor de la mecha. Va quedando así. Intentamos apretar bien el papel con la mecha, lo más apretadito posible, que quede un poco de mecha por fuera. Y ahora introducimos en un recipiente de cristal resistente al fuego, o en un caldero, o en una olla. Yo lo voy a hacer aquí en este recipiente de cristal, pues para que lo podáis ver. Si no, yo este hechizo lo haría dentro de un caldero. Entonces colocas la cebolla y dentro la mecha con el papel. ¿Ves? Que salga un poco de mecha por debajo. Y así. Y ahora con aceite de oliva, echamos también aceite dentro de la cebolla para que se impregne bien la mecha por dentro y el papel. Más o menos así. Bueno, pues lo dejas ahí un poco de tiempo sin prender para que la mecha se vaya impregnando de aceite. Luego prendes la mecha con cerillas de madera, ¿eh? Seguramente tendrás que prenderlo varias veces porque las mechas, hasta que no van tomando la fuerza del aceite, se van impregnando en el aceite, pues se puede ir apagando. Si se te apaga, no te preocupes, la vuelves a prender y ya está. Bueno, pues en el momento que lo has prendido, ahora se quemará el papel, se irá quemando la cebolla. Consiste en que el papel con la petición se termine de quemar por completo. Una vez que ya hayas terminado, pues como estamos utilizando un elemento de la naturaleza, lo tienes que devolver a la naturaleza. Este hechizo hay que hacerlo en un periodo de luna creciente. Lo puedes hacer en luna llena también, y en luna nueva también se puede hacer, porque la luna nueva representa el cambio. Entonces, como quieres que cambie esa situación con esa persona, en luna nueva es muy apropiado hacerlo. Bueno, pues si tienes alguna pregunta de cómo se hace este hechizo, aquí abajo en los comentarios me preguntas. Y si te ha gustado, dame un like, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.